El erizo tiene mucho para decir. Independiente, casi solitario, no teme andar solo por extensos desiertos. Afectuoso, capaz de compartir su calor sin lastimar, flexible y veloz. Rápido para mostrar sus púas, dispuesto a abrirse para recibir afecto. Resistente a los venenos de víboras y serpientes. Hocicudo como un perro y regordete como un cerdito. Podemos imaginarlo disfrutando correr con los cínicos por el Cinosargo con Diógenes, o gozando junto a los hedonistas de los placeres del jardín de Epicuro. Sabe defenderse sin combatir y herir sin atacar. ¿Cómo no nos van a dar ganas de escucharlo? Te invitamos a que nos acompañes en La Voz del Erizo. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Hoy lo vamos a estar conduciendo con el equipo completo, o sea, con Marina Cardano y Florencia Couto, y quien les habla, Fernando Lozada, y la operación ya lo tenemos de vuelta a Seba, ahí operando muy bien. Bueno, buenas tardes, Mari, Flor, ¿cómo andan? El equipo original, Sí, ya estamos sí. todos acá. ¿Me extrañaron? Sí, sí. Muy bien y bastante... no voy a decir emocionada, pero sí con ganas de tratar el tema que vamos a hablar hoy. Me parece que es uno que teníamos que tocar eventualmente y más a raíz de las últimas cosas que vinieron pasando. Bueno, sí, y desde una perspectiva también, como decíamos siempre, libre de los prejuicios y de tabúes, e informada, porque este tema hay que tratarlo con absoluta seriedad y no estamos diciendo cuál es el tema, así que Mari, si querés comentar de qué se va a tratar el programa de hoy. Bueno, en el programa de hoy va a estar dedicado principalmente al abuso sexual eclesiástico, especialmente a niños, niñas y adolescentes. Bueno, los viernes, ya como viene siendo hace bastante, estamos saliendo por Radio Cultura 96.9 Villa Mercedes, San Luis. Pueden entrar a la página de la radio www.radioculturabm.com. Y ahora, los domingos a las 18 horas, vamos a ser emitidos por La Retaguardia, un medio comunitario que sale sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se considera alternativo y popular, me consta, y que considera la información un bien público y común, un derecho básicamente, ¿no? Puede entrar también a la página de Facebook o a la página web www.laretaguardia.com.ar. Las formas de seguirnos y contactarnos son www.lavozdelerizo.com.ar. En Instagram, Sí. Instagram somos La Voz del Erizo con un punto entre cada palabra. En Facebook, La Voz del Erizo. En nuestro Twitter es @VozDelErizo. Y YouTube, La Voz del Erizo. Ahí está. Bueno, también recuerden que pueden comunicarse a través de la radio. Pueden dejar un mensaje al contestador de 1 minuto al 4726-887 o mandar un WhatsApp al 223-5828-700. Bueno, vamos a continuar. Hoy tendremos 2 frases del día. La primera, totalmente repudiable, dicha por el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, en el año 2007. La frase fue: hay menores que desean el abuso e incluso te provocan. Bueno, es un poquito fuerte. Terrible, terrible. La segunda frase es del poeta Hugo Foscolo y dice: en tiempos de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones. Hoy en el siglo de las luces, del cuello del ladrón cuelgan las cruces. Una frase cada vez más vigente, me parece, y yo le agregaría de ladrón y muchas cosas más, entre ellas abusadores. Bueno, también vamos a seguir con definiciones del Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce, que ya lo hemos incorporado en el programa, y como ya contamos en otras ediciones, es una recopilación satírica de casi 1000 definiciones ácidas e irónicas, escritas a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, vamos con las 2 que hemos seleccionado para hoy. Ambas son con la letra D, y la primera es disculparse, que es sentar las bases para una ofensa
futura. Lo que suele hacer el Vaticano y en especial los papas, ¿no? Siempre es como esa disculpa vacía que vos decís que uno utiliza como excusa para seguir encubriendo o repitiendo un comportamiento una y otra vez. La segunda frase, también con D, es diplomacia y es el arte de mentir en nombre del país. Algo que también hace el Papa, ¿no? Justamente, llamémosle país al Vaticano, supongamos. Pero bueno, es eso. Bueno, voy a pasar a comentarles la efeméride del día de hoy. En 1994, la Conferencia General de la UNESCO proclama el 23 de agosto de cada año el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. En la noche del 22 al 23 de agosto de 1791 se produjo en Santo Domingo, que es actualmente Haití y la República Dominicana, el comienzo de una sublevación que sería de decisiva importancia para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. Bueno, y también vamos a recordar el Día del Niño y la Niña. En Argentina la celebración tiene lugar desde 1960 y es en el mes de agosto, ¿sí? Este año se festeja el tercer domingo del mes, el 19 de agosto, se festejó en realidad. Históricamente se celebraba el primer domingo de ese mes hasta que en el 2003, por pedido de la Cámara del Juguete, se trasladó al segundo. Y desde 2013, también por solicitud de la misma Cámara, la fecha pasó al tercer domingo del mes. Ahora, ¿qué pasa en el resto del mundo? Bueno, en 1954 la Asamblea General de la ONU recomendó destinar a los niños y las niñas del mundo, y destinar un día y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. En ese sentido, desde las Naciones Unidas celebran ese día en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. O sea, para el resto del mundo se celebra el 20 de noviembre. Nosotros, cuando se declararon claro, la declaración de los tiene más sentido. Y nosotros por la Cámara de Comercio del Juguete la declaran en agosto. Siempre hay que recordar que no es solamente una fecha de celebración y no debería serlo, como tampoco debería ser el Día de la Mujer, una fecha de celebración, no hay nada que celebrar, sino una fecha para, digamos, luchar, visibilizar las problemáticas y luchar por los derechos de los niños. Exactamente. Vamos a dejarles al final de cada bloque, como hacemos siempre, las pistas de un juego que se llama el Premio Torquemada. Así pueden adivinar de quién se trata. Les recordamos, como siempre, que Torquemada fue un sangriento inquisidor español y hoy su nombre es sinónimo de crueldad y fanatismo, por eso el nombre del premio, que se lo damos cada semana a un personaje contemporáneo reconocido por dichos misóginos, racistas, fascistas, etcétera. María Laura, como siempre, nos prepara los audios para el premio de esta semana. Los vamos a escuchar y después nos vamos a escuchar un tema de escape, crimen, solicitaciones, ¿es así? Solicitationis. Porque está en latín y ustedes saben que con los idiomas no me llevo muy bien. Vamos a escucharlos. Y después tenemos también el desafío del parque industrial, que obviamente lo vamos a agrandar, si Dios quiere, este año todo lo que podamos, ¿no? Ya tenemos proyectado con el ingeniero de cloacas, tenemos una extensión de agua corriente, tenemos que conseguir unos pesitos más para hacer un poco más de asfalto y después mandar a alguna chica bonita a convencer empresarios que vengan a invertir a Mar del Plata. Siervo de Dios. Siervo de Dios. Siervo de Dios. Tocamientos, sacramentos, relaciones, juramentos. Te enseño mi doctrina en forma de lección. Abuso de los niños, perversión y puro vicio. Bajo mi sotana puedes encontrar a Dios. Nuestro confesionario es nuestro santuario. Al Padre nuestro, líbranos de él.
La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Evanist, Audio Pro. Sonido, iluminación, proyecciones, pantalla gigante. Alquiler, venta de equipos y asesoramiento. Recitales en vivo, servicio técnico y reparación. Si tenés una banda o un proyecto audiovisual, te esperamos en nuestro estudio de grabación. Contactanos por Facebook. Somos Evanist Audio Record 156 927439. Evanist Audio Pro. Eurocafé, una empresa marplatense desde 1981. Tienda exclusiva para los amantes del café. En sus dos direcciones, Bolívar esquina Catamarca y la nueva sucursal Garay Casi Olavarría. Eurocafé. www.eurocafé.com.ar. CIDI Sociedad Anónima. Investigación y desarrollos de implantes quirúrgicos. www.cidi.com.ar. siddhi.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Hablar no alcanza. Es necesario hacer hablar. Informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La Voz del Erizo. Bailamos como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos. Vamos a arrancar todos los bloques con las pistas del premio Torquemada. Vamos a escuchar el segundo a ver si lo pueden adivinar. Dictadura, por lo menos hay Estado. Claro, eso lo dije con relación a la anarquía. A la anarquía, exactamente. Porque el Estado es sonó necesario. fuerte cuando lo dijo. Sí. Bueno, ya se pueden ir dando cuenta, pero vamos a tirar más pistas. Su tono de voz lo delata y su ideología también. Pero Ojo, bueno. igual, o sea, yo no sé si, y no quiero tampoco dar mucha pista, pero por ahí una persona que no es de la ciudad no se va por ahí a enterar. Igual ya ha trascendido, su fascismo ha trascendido Sí, fronteras. ha salido en muchos medios. Bueno, recientemente salieron a la luz miles de abusos sexuales cometidos por curas en Pensilvania, Estados Unidos, los cuales se suman a los miles que ya han sido denunciados en ese mismo país, ¿no? Recordemos Boston, creo que eran alrededor de 600 casos, Los Ángeles también una cifra similar, Alaska más de 100, y así por todo el territorio de Estados Unidos, a pesar de ser un país donde el catolicismo no es mayoritario, pero bueno, sin embargo tienen bastante poder y logran encubrirlo. Pero bueno, a esto si le sumamos los más de 3.000 casos de Irlanda y el maltrato sufrido, por ejemplo, dentro de las lavanderías, las famosas lavanderías de las Magdalenas, o los asesinatos de niños en el convento de Tuam, ¿no? De las monjas del Buen Socorro, o los más de 4.400 casos de Australia en este pleno siglo XX, mediados del siglo XX, acercándonos para esta época. Y bueno, y así podemos seguir nombrando casos resonantes, ¿no? Como el de la República Dominicana, que involucró al nuncio apostólico, los de México con los legionarios de Cristo, los de Italia, sobre todo en Verona, en Brasil, con un cura que hizo el manual del cura pedófilo. Cuando le hicieron el allanamiento encontraron ese manual. ¿Cómo? Sí, es tremendo, eso después vamos a conversarlo, Ay, pero Dios. en Colombia, bueno, ni hablar, con una congregación que se dedicaba también, como los legionarios de Cristo, a los abusos, ni hablar en España y sobre todo en la época del franquismo, y bueno, y por supuesto que Argentina no está para nada exenta de este flagelo clerical. Pero vamos
a profundizar un poquito en lo que sucedió o lo que se dio a conocer hace poco respecto a Pensilvania. Esto se trató de unos casos de abusos sistemáticos y encubiertos. La Corte Suprema del Estado de Pensilvania publicó el martes 14 de agosto un informe de un gran jurado que documenta 301 casos de sacerdotes depredadores sexuales, como le dicen, en 6 diócesis en los últimos 70 años. Explicaron que se identificaron a 1.000 menores víctimas, la mayoría varones, aunque no descartan que haya más. Y se basaron en el testimonio de decenas de testigos para elaborar las 1.356 páginas. Se revisaron 500.000 de páginas de documentos internos de las diócesis durante 2 años. Por eso no se descarta que el número real de víctimas ascienda a miles ante la posibilidad de que algunos registros se hayan perdido o que el afectado decidiese de no denunciarlo también. Entonces el fiscal general del Estado, Josh Shapiro, destacó en rueda de prensa que el informe detalla un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano, ya que varios obispos permitieron a los curas seguir activos durante 40 años y prefirieron proteger a los abusadores y a la institución. Y los mecanismos de abuso que implementaban eran valiéndose de la fe. Algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía, algunos les hicieron masturbar a sus agresores o fueron manoseados, fueron violados de sus distintas formas. A los niños no solo se les enseñó que este abuso era normal, sino que era sagrado. Shapiro describió el caso en el que un grupo de curas de 6 de las 8 diócesis del estado ordenaron desnudarse a un niño y lo forzaron a posar como Cristo en la cruz mientras lo fotografiaban. Y en otra ocasión se valió de la fe para explicar a los niños que la Virgen María tuvo que lamer a Jesús para limpiarlo tras nacer y justificar así el sexo horario. Es muy fuerte lo que les estoy diciendo. Y a todo esto, las declaraciones del Papa. En su discurso ante obispos en Filadelfia en el último día de su gira por Estados Unidos, el Papa Francisco envió un nuevo mensaje sobre el abuso sexual y anunció que se reunió con víctimas de miembros de la Iglesia. Y entre diversas cosas que dice, que abrumándose de la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de estos pequeños les violaran y causaran graves daños, lo lamenta profundamente. Dios llora. Los crímenes contra menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta. También dijo que los supervivientes de abusos se han convertido en verdaderos heraldos de misericordia. Humildemente les debemos a ellos y a sus familias nuestra gratitud por su inmenso valor para hacer brillar la luz de Cristo sobre el mal abuso sexual de menores. Bueno, las dos definiciones de Ambrose Bierce en el Diccionario del Diablo se le aplican perfectamente. Es perfecto. ¿No? Yo me pregunto, hace años viene diciendo lo mismo. Sí. ¿Hace años? Sí. Todos los papas vienen algo? diciendo lo mismo, desde Juan Pablo II, que fue uno de los grandes encubridores, Sí. hasta Ratzinger, y pasando ahora por Bergoglio, ¿no? Pero bueno, el abuso sexual en la infancia es uno de los delitos más aberrantes que puede cometer una persona y tiene características especiales, y el abuso sexual eclesiástico tiene también particularidades, ¿no? Que tienen que ver con la ideología de la institución. Y bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Ya en el programa anterior que hablamos sobre el catecismo de la Iglesia Católica y sobre la doctrina social, vimos algunas de estas cosas, vamos a repasarlas un poco. Pero bueno, la página oficial del Vaticano tiene justamente publicado estos que se llaman textos fundamentales y pueden acceder y leer lo que les estamos contando para verificarlo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, estos delitos tienen que ver con la violación del 6º mandamiento, el de no cometerás actos impuros. Vamos a leer 3 frases que las leímos el programa pasado, pero vienen a colación a lo que estamos tratando. Por un lado, la castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La castidad es una virtud moral, un don de Dios y una gracia y un fruto del Espíritu. Son pecados gravemente contrarios a la castidad, cada uno según la naturaleza del propio objeto. El adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se cometen con menores, estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral. ¿No? El catecismo está dentro de los llamados textos fundamentales, como decía recién, y estos son la médula de su ideología. Y cuando los leemos podemos darnos cuenta que para la Iglesia el sexo por placer es la peor de las abominaciones, el mayor acto de corrupción,
para el espíritu humano. Y entonces, bajo su lógica, quien se mantiene alejado de eso está inmaculado y es una autoridad moral. A raíz de esto queda a la luz que los abusos sexuales a menores son para ellos pecados contrarios a la castidad, y el acento está puesto ahí y no en el daño que efectivamente producen en los niños y niñas. Además, ubican al estupro en el mismo orden que la masturbación o el adulterio y la homosexualidad como vicio de la lujuria. O sea, es una aberración ideológica que lo pongan en el mismo escalón y que lo interpreten como, bueno, esto nada más es un pecado porque es lujuria, porque es lujurioso y porque va en contra de la castidad. Aunque a veces hagan declaraciones elocuentes y sentidas, entre comillas, respecto al daño que producen a los infantes abusados sexualmente, la realidad es que debido a esta concepción, jamás son ellos quienes llevan a sus miembros a la justicia, ni colaboran y por lo general suelen encubrir. También es importante ver dentro de sus normas, ¿no? Y lo que se llaman específicamente normas sustanciales de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Vamos a aclarar que la Congregación para la Doctrina de la Fe es lo que antes se llamaba la Santa Inquisición, ¿no? Ha cambiado de nombre, pero sigue siendo la misma. Hoy con menos poder para hacer lo que les gustaría hacer, ¿no? Pero bueno, el artículo 6 tiene una sección, el inciso primero, sobre los delitos más graves contra la moral, reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Delitos graves contra la moral, ¿no? No son contra la persona, son contra la moral. Es un dato interesante. Bueno, el primero, el delito contra el sexto mandamiento. Acá de vuelta, delito contra el sexto mandamiento. No contra personas, Claro. no contra niños, no contra... Del decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años. En este número se equipara al menor la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón, o sea, se refiere a un discapacitado, una persona con no madurez en su desarrollo cognitivo, a ese tipo de personas. Ahora, ese es el primero, ¿no? El delito contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años. No es un delito cometido contra un menor, es contra el sexto mandamiento. Creo que hay que dejarlo bien claro, eso desde dónde se posiciona, ¿no? El segundo pecado grave, la adquisición, retención o divulgación con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años, por parte de un clérigo en cualquier forma y en cualquier instrumento. ¿Por qué pone una edad? ¿Por qué menor a 14 años? Menor a 14. Claro, menor de 14, más de 14... Está todo bien. Y aparte con un fin libidinoso. O sea, que si es que un fin comercial... Sí. No sé, acá dice fin libidinoso, ¿no? Sí. Es muy extraño como redactan, pero está ahí. No, en realidad no es extraño, o sea, tiene un sentido, tiene su razón de ser. Sí, totalmente. El clérigo, el segundo punto, dice, el clérigo que comete los delitos de los que se trata, el inciso primero, estos dos delitos que hemos leído, debe ser castigado, ¿sí? Bien, según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición. O sea, todos los demás castigos que pueden ser, digamos, lo más grave son la dimisión o la deposición, o sea, echarlo, eso es lo más grave. Que ni siquiera eso hacen. O sea, claro, pero lo otro es, ¿qué es lo menos grave que eso? Trasladarlos. Claro. Ese es el castigo, el real castigo, que al fin y al cabo, ¿qué es? Encubrir, protegerlos, ¿sí? O sea, estas son sus normas fundamentales dentro de su propio derecho, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica Apostólica Romana crea reglas para sus sacerdotes de muy difícil cumplimiento, como el celibato, la castidad, y promociona que éstas forjan hombres probos, ¿no? Y como ellos son sus principales militantes, o sea, los curas, las monjas, necesitan generar ese aura de santidad, para que la sociedad los vea como una voz autorizada, ¿no? Y a pesar del enorme esfuerzo que ponen, sobre todo en los seminarios, para reprimirles la libido y mantenerlos puros y castos, estos usualmente caen en el pecado, ¿no? Una y otra vez, además. Seguramente con un gran sentimiento de culpa, que es lo que les infunden permanentemente, y ese sentimiento es funcional para mantener la discreción. O sea, lo tratan de ocultar porque es algo culposo. Por un lado daña la institución y ellos tienen una necesidad de proteger a su Santa Madre Iglesia, y por otro lado, la vergüenza de haber cometido un pecado. Es importante recordar que el celibato nació en el medioevo como un recurso de la Iglesia para heredar propiedades de los curas adinerados,
y por ello no debían tener descendencia, y la descendencia debían ser bastardos que... Sí, todo tiene un fin comercial, al fin y al básicamente, más que un fin comercial, una ideología de acumulación de poder. ¿Sí? Esa es la idea, acumular poder como sea, y una de las formas era adquirir propiedades. Sí. Bien. Bueno, y a los seminaristas psíquicamente más débiles, inmaduros sexualmente, o a los que ya acarrean alguna perversión, la represión del seminario combinada con la misoginia y luego el contacto frecuente con niños fomenta que cometan actos de pedofilia, que finalmente se transforman en crónicos. Claro está que el modelo represor de formación no lo exime de alguna culpa. Según la doctrina social de la Iglesia y la catequesis, cuando un acto perverso de índole sexual se realiza con un niño o niña, solo se ha cometido un pecado de ofensa al sexto mandamiento, que con el arrepentimiento puede ser perdonado, y las culpas expiadas mediante un simple rito litúrgico. Los clérigos que realizan estos actos aberrantes son trasladados a otra diócesis, donde sus debilidades pecaminosas, entre comillas, o mejor dicho, sus crímenes, no sean conocidos. Existe un proceso canónico de investigación que casi nunca se realiza, es muy largo, los tiempos son de décadas, y cuya máxima pena, como decíamos, es la expulsión. Y como la Iglesia el único derecho que reconoce es el canónico, por lo tanto, siempre queda impune, ¿no? El abuso de menores realmente es un delito muy grave, pero ellos prefieren encubrirlo y seguir quedando como una autoridad moral frente a la sociedad y los estados. El Vaticano distribuyó en febrero de 2016, desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, como habíamos dicho, ex Santa Inquisición, una carta circular en referencia al abuso sexual en la infancia cometido por sacerdotes. Este documento tiene un ítem titulado La cooperación con la autoridad civil, y allí se habla en abstracto de la colaboración y además no se plantea denunciar por iniciativa propia. Bueno, este documento fue anunciado con bombos y platillos, llevado a la prensa, ¿no? Bueno, pero el documento, que tiene como eje central la guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero, lo cual pareciera muy auspicioso, tiene un punto G, es medio raro decirlo así, pero bueno, es así, que dice... Sí. Las líneas guías deben tener en cuenta la legislación del Estado en el que la conferencia episcopal se encuentra. Hasta ahí pareciera bien. En particular en lo que se refiere a la eventual obligación de dar aviso a las autoridades civiles. Listo, ya está, se fue toda la mierda. Claro, ¿cómo es esto de que debe tener en cuenta la legislación y después dice eventual obligación? O sea, tienen la obligación, punto. No. Bueno, Monseñor Tony Anatrella, consultor del Pontificio Consejo para la Familia y del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, para dejar claro el criterio, escribió un documento, ese sí no fue promocionado en los medios, para los seminarios con un pasaje en el que se refiere a si existe obligación de denunciar abusos infantiles cometidos por los sacerdotes ante la ley civil. Y dice así textual: no es necesariamente el deber del obispo denunciar sospechosos a las autoridades, la policía o los fiscales en el mundo en el que se toma conocimiento de estos delitos o hechos pecaminosos. Es de interés señalar que el sacerdote francés, psicoterapeuta y asesor del Vaticano en temas de sexualidad, ha sido acusado por al menos 4 hombres de haberles abusado sexualmente en sesiones de terapia diseñadas para curarles su homosexualidad. Así que esto me remite bastante también a la frase de Francisco de Bergoglio, sí. El otro día, de que, bueno, si ves que un chico tiene tendencias homosexuales, hay que mandarlo al psiquiatra. ¿Para qué? Para que lo abusen sexualmente. Claro, básicamente todo cierra, ¿no? Bueno, este es un sistema casi milenario de encubrimiento de la Iglesia Católica, hoy un poco más disimulado, y está compuesto por un complejo entramado de alianzas de poder y es aprovechado justamente por pedófilos y organizaciones de abusadores, redes de trata y de pornografía infantil, a veces aprovechado y a veces interactúan juntos, y se ocultan dentro de las instituciones eclesiásticas aprovechando las estrategias que el clero genera para encubrir el abuso sexual infantil, estrategias que en principio se crearon para encubrir que rompieran el celibato, pero después de años generando esos mecanismos de encubrimiento, han sido funcionales después a todo tipo de perversiones y delitos que cometen los clérigos. El Vaticano también se nutre de las herramientas que crean los pederastas, como por ejemplo el falso síndrome de alienación parental y su derivado, la coconstrucción, que esto es para contrarrestar las numerosas denuncias de abuso sexual infantil, que en general se usa esta herramienta para atacar a las
personas que protegen a los niños, claro, madres y niñas. Y padres protectores. Claro, sobre todo las madres, ¿no? Sí, porque es muy misógino también el SAP. De hecho, el SAP está pensado específicamente en contra de las mujeres. Es decir, fue creado con ese objetivo. Por un pedófilo, además, fue creado. Richard Gardner. Hace falta. Y además, hay un dato interesante. Hoy nombramos el manual del cura pedófilo hecho por un cura de Brasil. Suponemos que fue hecho por él porque se lo encuentra en su departamento, pero puede no haber sido él el autor, y aparte nadie hace un manual para quedárselo para sí mismo, digo, ¿no? Es para distribuir. Pero una de las cosas que decía el manual es acercarse a madres solteras, ¿no? Que estuvieran en situaciones económicas graves, necesitaran protección, darles consejo espiritual para que no le crean a sus hijos e hijas cuando sean abusados, y en el caso de que les crean, es más fácil desprestigiar a la mujer, ¿no? Eso estaba en ese manual. Tremendo. Bueno, miren, en Argentina el caso más conocido es el del cura Julio César Grassi, salesiano de la diócesis de Morón, director de la Fundación para Niños de la Calle, Felices los Niños, con 17 hogares en todo el país. Abusó sexualmente de niños de entre 9 y 17 años, denunciado por corrupción de menores por el Tribunal de Menores de Morón en noviembre del 2000. En 2009 fue declarado culpable de 2 hechos de abuso sexual y corrupción de menores agravados. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la apelación y ratificó su condena de 15 años. Luego, la Cámara Penal de Morón ordenó que Grassi ingresara de inmediato en la cárcel. Actualmente sigue preso y nuevamente procesado por malversación de dinero de su fundación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su sentencia y fue el proceso judicial más prolongado de la historia argentina. Bueno, abiertamente fue un protegido de Bergoglio, y tanto como obispo argentino como siendo papa, ¿no? Bergoglio le encargó al abogado y jurista Marcelo Sancinetti un estudio de la causa para generar argumentos a favor de este cura abusador, y finalmente fue un trabajo de 4 años, ¿sí? Este jurista estuvo 4 años trabajando en eso, financiado por la curia argentina, y produjo 4 libros de edición privada, y se pueden conseguir igual, titulados Estudios sobre el caso Grassi. Fueron más de 2.600 páginas, ¿sí? Para proteger a este cura abusador y violador. Y bueno, bajo el ala actual del pontífice sigue siendo cura, y como dijo el propio Grassi, Bergoglio jamás me soltó la mano. Se caen las caretas. Sí, totalmente. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de Cadena Perpetua, al parecer inspirada en este personaje, que se llama Angelito Gracioso. El Angelito Gracioso, otra ironía de la bondad cristiana. Parece un tipo con un aire especial, muy sencillo, solidario y decente. Canta su vida resignó para dar el amor que le falta a la gente. Si entiendes eso que nadie más quiere entender, no dejes que se cruce con vos, bajo su disfraz de persona amable. Se anda pasando radio y televisión, seduciendo a los espectadores. Pero guarda bajo el colchón un montón de secretos que el Señor no sabe. Si entiendes eso que nadie más quiere entender, no dejes que se cruce con vos, bajo su disfraz de persona amable. Si entiendes eso que nadie más quiere entender, no dejes que se cruce con vos, bajo su disfraz de persona amable. Parece un tipo con un aire especial, no te confundas que es su personaje, que a los más chicos les enseña a jugar esos juegos que son para grandes. Si entiendes eso que nadie más quiere entender, no dejes que se cruce con vos, bajo su disfraz
su disfraz y una cruz colgante, va con su disfraz para conquistarte. Muchas gracias. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Librería Baby, una empresa familiar con 47 años en Mar del Plata. Librería comercial, escolar, artística, fotocopias, regalería, diarios y revistas y kiosco. Alvarado 3599, esquina 20 de septiembre. ¿Tenés un proyecto? Tu proyecto necesita un profesional técnico. Los objetivos de nuestra institución son profesionalizar el servicio de contratación con el comitente, promulgar la tarea interdisciplinaria, aportar en el crecimiento urbano sostenible, propiciar la racionalización de los recursos naturales, implementar las nuevas tecnologías. Recordá, la intervención de un profesional te asegura la optimización del uso de los materiales, el cumplimiento de la normativa, la calidad del producto terminado, la adecuada administración de la obra, la racionalización del recurso económico. No lo dudes. Si tu proyecto es construir, mejorar o ampliar, hacelo realidad junto a un técnico. Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, en Distrito Quinto, Dorrego 1371, lunes a viernes de 8 a 16, 475-0797 y 475-4027. Colegio de Técnicos db@gmail.com, www.técnicosdistrito5.org.ar. También estamos en Facebook y Twitter. Un técnico es la decisión más acertada para tu proyecto. Cocorita Vinilos. Vinilos autoadhesivos, decorativos y personalizados por mayor y menor. Búscanos en Facebook Cocorita Vinilos o en www.cocoritavinilos.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Foro no a la baja en Mar del Plata. No a la baja es decir que no queremos que la única cara del Estado que conozcan nuestros pibes y pibas sea la de la policía. No a la baja es decir que necesitamos más promoción y protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Te invitamos a pensar juntos y juntas por qué creemos que no debe bajarse la edad de punibilidad. Y qué políticas públicas hacia la niñez y la juventud entendemos necesarias. Más información en el Facebook No a la Baja Mar del Plata. Y juntos decimos ¡No a la baja! FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos. Seguimos en La Voz del Erizo, dando comienzo a este tercer bloque y lo vamos a abrir con, nuevamente, más pistas del premio Torquemada. Más allá de toda crítica, de todo lo que me digan, de que a veces uno luchaba yo mucho con ellos por el aspecto, ¿no? Porque yo tengo determinadas reglas de presentación. Hoy viene un chico con pelo largo. Claro, y le digo que hay que cortarse el pelo porque es más higiénico. Por ejemplo, porque tiene que gastar menos shampoo, no tarda tanto para lavarse. Fíjense, es un tema tan elemental como ese, pero es verdad. Yo soy un tipo práctico para todas las cosas. Las niñas pueden tener el pelo largo porque las mujeres pueden dedicarle 4 horas a la cabeza. Las niñas pueden tener el pelo largo porque las mujeres pueden dedicarle 4 horas a la cabeza. Tremendo, tremendo este hombre. Es indignante, pero bueno. De eso se trata el Torquemada, dejar más en evidencia y que no se olvide porque... Me cuesta emitir opinión sin develar quién es. Está guardado hace un tiempo, se ve que le han puesto algún bozal para que no diga este tipo de barbaridades, pero hay que refrescarlas y está muy bien que no nos olvidemos de quién es. Bueno, vamos ahora a hacer algo que por ahí va a resultar un poquito denso, tal vez no, pero es probable, que es nombrar a los curas
abusadores en la Argentina, ¿no? Hay muchísimos y en general no se conocen. Pareciera que acá no pasa ni lo de Pensilvania, lo de Irlanda. Ni lo del próbolo. Claro, pero realmente pasan muchas cosas en la Argentina y en los tiempos recientes, después de la vuelta a la democracia, se han cometido muchísimos abusos sexuales por parte de clérigos y han sido encubiertos y recién ahora están teniendo las víctimas un poco de justicia. Es interesante que las periodistas Lucía Toninello y Mariana García hicieron un listado de unos 60 miembros denunciados, miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana, denunciados por abuso sexual en Argentina a niños, niñas y adolescentes, y nosotros lo hemos completado, actualizado y agregado algunos más, ¿no? Algunos perpetradores más. Vamos a aprovechar para exponer sus nombres. El primero es Luis Anguita, que fue denunciado y sobreseído en 2004 por violar a una chica de 13 años, él se desempeñaba en el Colegio Franciscano Tierra Santa de la ciudad de Buenos Aires. No tiene ninguna condena. Pues Luis Alberto Bricio, acusado de haber abusado de un joven de 16 años en Santa Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe dictaminó que al producirse los hechos, el denunciante era mayor de edad y descartó el delito. No hubo denuncia judicial. Walter Eduardo Avanzini, en 1998, un programa de televisión mostró cómo pagaba para tener sexo con niños y adolescentes en una plaza de Córdoba. No fue investigado. Miguel Cachuto, acusado en el 2009 de abuso en un jardín de infantes en Villa Gesell, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Durante el escándalo vino a la parroquia, acá a Mar del Plata, del Colegio Jesús Obrero, y es el actual párroco de la Sagrada Familia de Mar del Plata. No fue condenado y su causa fue cajoneada. Ladislao Chomin, condenado en 2012 a 4 años de prisión por abuso sexual de una niña en Misiones, cumplió prisión domiciliaria. Nicolás Corradi, con prisión domiciliaria por el abuso de menores en el Instituto para Chicos Sordos e Hipoacústicos Próbolo de Mendoza. Acumula denuncias por abuso en Italia y en el Próbolo de La Plata. Fue procesado, pero todavía no fue condenado. Alessandro De Rossi, acusado de abusos a niños entre 2008 y 2013, cuando era párroco en un templo de Salta Capital, fue detenido en Roma en 2014 y se negó la extradición por falta de pruebas. Fue liberado 6 meses después. Fray Diego, denunciado penalmente en 2008 por abuso sexual contra un adolescente de 15 años en Buenos Aires y no fue investigado. Juan Diego Escobar Gaviria, elevarán a juicio oral la causa que lo investiga por abuso sexual de al menos 4 menores en Entre Ríos. En 2016 fue detenido en la unidad penal número 5 de Victoria y condenado a 25 años de prisión. Uweimar Alberto Rúa es sacerdote. En 2012 el arzobispo Juan Alberto Puigari, que fue obispo acá en Mar del Plata, lo designó como vicario en la parroquia San Lucas Evangelista de Lucas González, a 135 kilómetros de Paraná. Corrompió a un menor que había ingresado con 14 años como monaguillo de la parroquia. Fue contemporáneo también de Gaviria, el anterior abusador. Atilio Jesús Garay, acusado de violar reiteradas veces a una chica en 2004 en Los Ángeles, Estados Unidos, fue candidato a intendente en General Campos, Entre Ríos, y no fue investigado ni condenado. Daniel Jiménez, denunciado en marzo de 2011 por abusar de un adolescente en Formosa, se abrió una causa judicial y no fue condenado. Isaac Gómez, condenado a 11 años de prisión por el Tribunal Oral y Criminal número 4 de Mercedes, Buenos Aires, por el abuso sexual agravado de un menor. Giovanni Granuso forma parte de una causa que es la del Próbolo de Mendoza, donde se abusó de chicos sordos hipoacúsicos. También fue denunciado por abuso en Verona, Italia, y La Plata, junto con Nicolás Corradi, Luis Spinelli y Eliseo Primati. Aún no fue condenado, está en proceso. Justo José Larraz, se le inició investigación canónica por abusos contra al menos medio centenar de niños de entre 10 y 14 años en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, Entre Ríos, entre 1984 y 1992. Por unanimidad, un tribunal le dio 25 años de cárcel, aunque el sacerdote por ahora cumplirá la pena en prisión domiciliaria. Virginio Juan Isotón, detenido en julio de 1999 por abuso deshonesto de niñas en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Cañuelas, Buenos Aires. Lo declararon inocente en octubre de 2011. Jorge Luis Morelo, denunciado por Iván González, seminarista de 19 años en Guaymallén, Mendoza. En 2012 se inició una demanda civil contra el arzobispado, José María Arancibia y Sergio Buenanueva, por ocultar información y tuvieron que pagar una indemnización. El arzobispado argumentó que la relación había sido consentida y no fue condenado.
Albano Mattioli, ex directivo del Próbolo de La Plata, llegó a la Argentina en 1965 desde el Próbolo de Verona, Italia, tras ser denunciado por abusos. Murió en el 2013 a los 93 años en Italia y nunca fue investigado. José Antonio Mercau, el Papa Francisco decretó el cese de su condición sacerdotal. En 2011 fue condenado a 14 años por abuso y sometimiento sexual agravado en perjuicio de 5 chicos en un hogar del Tigre, Buenos Aires. Fue excarcelado el 18 de marzo de 2014. Reinaldo Narváez, acusado por acoso sexual y abuso de poder por integrantes de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, de Rosario. El Vaticano abrió un juicio, no dio por probado el abuso y fue declarado inocente. Jesús Domingo Pacheco, condenado en febrero último a 13 años de prisión por abusar del menor Osvaldo Ramírez en Corrientes. Sigue libre hasta que la sentencia quede firme. Rubén Pardo, acusado por violar a un chico de 14 años en 2002 en Quilmes, Buenos Aires. Murió en 2005 y nunca fue juzgado, pero la justicia condenó al obispado local por encubrimiento y lo obligó a pagar una indemnización. Héctor Pared, condenado en marzo de 2003 a 24 años de prisión por abuso sexual en un hogar de Florencio Varela, Buenos Aires, murió en septiembre de este año. Martín Paz, separado de sus funciones eclesiásticas en mayo de 2003 por el arzobispo de Salta, Monseñor María Carnelo, por abusar en Catamarca de una chica de 17 años que quedó embarazada. Hubo denuncia penal, pero no fue investigado. Luis Pezzolo, detenido en septiembre de 2003 por abuso sexual en el hogar Obra de Don Bosco de Bernal, Buenos Aires, estuvo 5 años con prisión domiciliaria y se espera todavía el juicio público. Carlos Robledo, en octubre del 2012, el ex seminarista Alfredo Bazán lo denunció por el abuso de 6 adolescentes en 1987, pero murió en 2009 sin ser investigado. Luis Zabarre, denunciado en 2010 por abusar de una nena de 9 años en Mendoza. La iglesia abrió una investigación y lo declaró inocente. Fue designado como administrador parroquial del Colegio Nuestra Señora de Luján de Cuyo. Miguel Ángel Santurio, condenado en 2013 en un juicio canónico por abuso en Misiones, fue liberado por falta de pruebas. Mario Napoleón Sasso, condenado en 2007 a 17 años de prisión por haber abusado sexualmente de 5 niñas en 2002 y 2003, cuando él era párroco de la Capilla San Manuel en Pilar, Buenos Aires. En el juicio probaron el encubrimiento de 2 sacerdotes colegas de Sasso, que también fueron procesados. Cura Sergio, Instituto Vicente Palotti, Turdera, Buenos Aires, denunciado por abusar de alumnos de ese instituto, no fue condenado. Luis Eduardo Sierra, condenado a 8 años de prisión en 2004 por abusar en 2000 y 2001 de 3 monaguillos entre 12 y 14 años del colegio Ave María de la Obra Don Orione, de la localidad bonaerense de Claypole. No se sabe si cumplió la condena, se fue a Paraguay. Luigi Spinelli, consejero en el Próbolo de Mendoza, también había sido denunciado en Verona, Italia, y no se sabe dónde está. Edgardo Storni, ex arzobispo de Santa Fe, en 2009 fue condenado a 8 años por abusar de un seminarista, pasó un poco más de un año en prisión domiciliaria porque tenía más de 70 años y en 2011 la Cámara Penal anuló el fallo por un tema técnico y murió antes de volver a ser juzgado. Richard Suttle fue denunciado en 2008 por abuso sexual de menores entre 1982 y 1983 en la Escuela Primaria del Sagrado Corazón en Prescott, Arizona, Estados Unidos. En 2013 llegó a Buenos Aires como integrante del equipo de los claretianos dedicados a las misiones de las Naciones Unidas. No fue investigado. Aníbal Valenzuela, en 2007, el obispo de Puerto Iguazú, Misiones, Marcelo Martorell, decidió suspenderlo como párroco por denuncias de abuso. Tuvo el apoyo del obispo Joaquín Piña y nunca fue investigado. Mario Yulán, denunciado por abuso sexual en la parroquia San Juan Bautista en Buenos Aires en 2007, en reemplazo de José Antonio Mercau. No fue condenado. Cristian Vázquez, ex sacerdote de la Capilla Virgen del Carmen de Río Grande, Tierra del Fuego, imputado por abusar de una menor en 2012. No fue condenado. Renato Rasguido, en marzo del 2014, fue denunciado por abusar de una adolescente de 15 años en Andalagá, Catamarca, y en 2015 pidieron su detención, aunque no se concretó. Espera el juicio en libertad. Daniel Omar Acevedo, un joven, lo denunció como autor del abuso sexual que había sufrido cuando era niño, y el 13 de noviembre del 2016 fue separado como cura de Ushuaia, pero sin embargo no fue condenado. Juan de Dios Gutiérrez, denunciado en abril del 2015 por abusar de una chica de 16 años en Belén, Catamarca, aún no fue condenado. Agustín Rosa, en Salta, detenido con prisión preventiva, la causa será elevada a juicio oral, fue denunciado por 2 ex novicios, tiene 25 denuncias canónicas por abuso, corrupción y enriquecimiento ilícito.
Nicolás Osvaldo Parma Vega, denunciado por abuso sexual, pero aún no fue investigado. Pertenece a la congregación del sacerdote Agustín Rosa, de Salta. Christian Gramlich, expulsado del estado clerical, no hubo investigación judicial. Las denuncias por abuso en su contra habían empezado en 1998 en el Colegio Carmen Arriola de Marín de San Isidro, Buenos Aires. Marcelino Moya, denunciado en 2015, está a punto de ir a juicio oral. Cometió abusos contra menores que eran monaguillos entre 1994 y 1997 en la parroquia Santa Rosa de Lima de Entre Ríos. Eliseo Primati, cura del Instituto Próbolo de Mendoza, tiene denuncias por abusos también en Italia y aún no fue investigado. Finlu Mac Conaster, denunciado por abusos sexuales en el Colegio Cardenal Newman de San Isidro, Buenos Aires. El caso más conocido fue el de Rufino Varela, aún no fue investigado. Tanto el colegio como la Congregación de Hermanos Cristianos Región de América Latina pidieron recientemente disculpas públicas a todos los abusados en esa institución. Bueno, Félix Alejandro Martínez, otro local, en 2002 fue denunciado junto al profesor de Educación Física Fernando Melo Pacheco por el abuso sexual de chicos que asistían al jardín de infantes de la Escuela Nuestra Señora del Camino de Mar del Plata. Recientemente ofició la misa por los 20 años del asesinato de José Luis Cabeza. No fue condenado ni juzgado, no porque no fuera denunciado ni estuviera en la causa, sino por inacción de la Fiscalía. Alejandro Squiciato, acusado de abusar de un niño en Mendoza en 2014, no fue investigado. Raúl del Castillo, denunciado en 2008 en Mendoza por abusar de un adolescente, está en Paraguay, no fue condenado. Carlos Richard Ibáñez Morino, denunciado por abuso sexual de al menos 10 jóvenes en Belleville, Córdoba, a principios de los 90. En 2004, la Corte Suprema paraguaya autorizó un proyecto para extraditarlo a la Argentina. Sin embargo, no fue condenado. Carlos Alberto Dorado, Santiago del Estero, acusado por abuso, no fue investigado. Adolfo Uriona, en 2006 una joven lo denunció por haberla manoseado cuando era obispo en Aneatuya, Santiago del Estero. Fue demorado por la policía. En 2014 el Papa Francisco lo nombró obispo de Río Cuarto y no fue investigado. Carlos Miguel Vuela, fundador del nefasto Instituto del Verbo Encarnado de Mendoza, acusado de violar a seminaristas de la congregación. El Vaticano admitió que era culpable de inconductas sexuales, incluso reconocieron que de un menor. Lo trasladaron a una iglesia de Génova, está protegido allá en Italia, no fue condenado. Fernando Yáñez, procesado por abusar de chicos de un hogar de San Rafael, Mendoza, tampoco fue condenado. Bueno, Horacio Corbacho, detenido en Mendoza por las denuncias de abuso a chicos sordos e hipoacúsicos en el Instituto Próbolo y está procesado. Néstor Monzón, a punto de ir a juicio oral por el abuso de 2 nenes de 3 años en Reconquista, Santa Fe. Viviana Fleitas, en 2015, una ex novicia, escribió un libro contando los abusos de la monja en el colegio Santa Rosa de Viterbo de San Lorenzo, Santa Fe. Fue trasladada a Mendoza, pero aún no fue investigada. Monja María Alicia Pacheco era colaboradora de otro cura abusador, Agustín Rosa. Fue detenida desde diciembre de 2016 por abuso reiterado de una nena de 13 años en Salta. O la monja Cosaka Kumiko, acusada de ayudar y encubrir a los sacerdotes que abusaban de los chicos en el próbolo de Mendoza, es investigada y podría enfrentar la pena entre 10 y 50 años de cárcel. Es de la misma congregación de las monjas de acá de Santa Cecilia y del Gianelli, ¿no? De las hermanas del Huerto. El cura Anselmo Romero, en Mocoretá, provincia de Corrientes, manipuló a una niña de 16 años utilizando su poder como sacerdote, dejándola embarazada. Es el actual director de Domus Mariae, Casa de María, que es el lugar que tienen en Tortuguitas para esconder a los curas pedófilos, supuestamente para darles tratamiento. Carlos Urrutigoiti es un cura mendocino argentino mencionado en el escándalo de Pensilvania, junto a otros 300 sacerdotes más. Acusaciones en todos sus destinos, 3 diócesis de Estados Unidos y también en las de Mendoza y Paraguay. Fue Bergoglio quien ordenó trasladar a este hombre a la diócesis de Ciudad del Este en 2015, luego de años de acusaciones de abuso sexual. Actualmente en el Instituto del Verbo Encarnado en San Rafael, Mendoza. No fue investigado. Bueno, Fernando Enrique Picciotti, o Picciochi, en realidad, ex sacerdote de la Orden de los Hermanos Marianistas, condenado en 2012 a 12 años de cárcel por abusar sexualmente de al menos 5 niños. Sebastián Cuatromo, quien iba al Colegio Marista de Caballito, Buenos Aires, lo denunció en el 2000, permaneció detenido en Estados Unidos con una identidad mexicana falsa, fue extraditado en el 2010, esto gracias a la enorme lucha de Sebastián. Realmente él dejó muchos años de su vida para poder lograr justicia. Y está en libertad por el beneficio del 2x1 desde el principio del 2006.
Bueno, el colegio fue cómplice y encubrió al abusador, también Bergoglio fue encubridor en ese momento, y actualmente se encuentra en la ciudad de Mar del Plata y estaba de encargado de un edificio, lo reconocieron en el edificio y fue expulsado. No sabemos cuál es su paradero actual. El cura Ricardo Jiménez en 1971 estaba en el Colegio Santa Clara del barrio de Flores de Buenos Aires. Entre 1980 y 86, en 1980 y 86, en 1980 y 86, en 1980 y 86, en 1988 estuvo a cargo de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Citibel y el Colegio Seferino Namuncurá. Realizaba campamentos y fue denunciado por padres del colegio. En 1996 estuvo a cargo de la Iglesia Santa María Magdalena. En marzo de ese año, el juez local Emir Caputo Tártara dictó la prisión preventiva de él, acusado de abuso deshonesto calificado de 5 menores, cuyas edades eran de entre 10 y 11 años. El por entonces arzobispo de La Plata, Monseñor Carlos Galán, peticionó en favor del encausado. Los doctores Raúl Delbés y Horacio Piombo concedieron la excarcelación extraordinaria bajo caución juratoria. Las denuncias públicas han sido desde el 2013, han participado fundamentalmente Carla Rosbock y Julieta Añasco, a quien entrevistaremos hoy. Bueno, si bien esto fue quizás un poquito denso, lo que no se nombra no existe y me parece que era fundamental. Tal cual. Bueno, para cerrar este bloque les traje una presentación de Sinead O'Connor, una cantautora irlandesa cuya carrera recibió un golpe importante, sobre todo en los Estados Unidos, el 3 de octubre de 1992, cuando en Saturday Night Live cantó a capela la canción War de Bob Marley, que pretendía ser una protesta por los abusos sexuales de sacerdote de la Iglesia Católica. Cambió la palabra racismo por abuso de menores. Y luego presentó una foto del Papa Juan Pablo II a la cámara, mientras cantaba la palabra evil, maldad. Después de romper la foto en trozos, pronunció la frase lucha contra el verdadero enemigo, fight the real enemy. Icónico. Y arrojó los pedazos hacia la cámara. Casi de inmediato los teléfonos de la NBC se saturaron con miles de quejas. En los medios de comunicación se causó una conmoción. La abuchearon numerosas veces para que se retirara de escenarios. Hubo quemas y destrucciones públicas de sus discos y muchas estaciones de radio se negaron a transmitir sus canciones. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war until there's no longer first class or second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. I've got to say war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, I say war. Until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality will remain just a fleeting illusion to be pursued but never attained. And everywhere is war until the ignoble and unhappy regime which holds all of us through child abuse, yeah, child abuse, yeah, subhuman bondage has been toppled, utterly destroyed. Everywhere is war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. There's war and the rumors of war. Until that day, there is no continent which will know peace. Children, children, fight. We find it necessary. We know we will win.
We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. La voz del erizo. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Maisa Jaljal, librería Deco, gráfica para eventos, souvenirs y mucho más. Encontranos en Facebook como Maisa Jaljal o llámanos al 223-153-032984. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios y por eso denunciamos. EDEA terceriza ilegalmente mano de obra de planta permanente, contrata a empresas con trabajadores no calificados, violando normas elementales de seguridad y poniendo en riesgo la vida de trabajadores y usuarios. La empresa solo busca aumentar sus ganancias sin invertir en seguridad y capacitación. La energía es un derecho. Sin acceso a la energía no es posible la vida digna. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo 4115. Búscanos en Facebook como Luz y Fuerza MDP o visitanos en www.lifmdp.org.ar. Teléfonos 0223 472 2001 y 2002. Candela Depilación Definitiva, el método más seguro y efectivo para la depilación permanente en todos los tipos de pieles y pelos. Dentro del Instituto de Ginecología de Mar del Plata, con el respaldo de más de 20 profesionales médicos en diferentes especialidades. Bolívar 3342. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. ...472-6887 es el nuevo número de Radio de la Azotea. No te quedes mudo, vos tampoco, y déjanos tu mensaje. 472-6887. Radio de la Azotea, 14 años, brindando comunicación participativa. También nos podés encontrar en la web www.radiodelazotea.com.ar. Encontranos en Twitter, @Radio de la Azotea. En Facebook como De la Azotea. En Instagram, Radio de la Azotea. Y escuchanos por TuneIn. Búscanos como Radio de la Azotea. Hablar no alcanza. Es necesario Hacer hablar. informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La voz del erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Como si ya no existiera la iglesia. Como si ya no existiera la iglesia. Abrimos este cuarto bloque de La Voz del Erizo con nuevas pistas del premio Torquemada. Pero antes vamos a leer lo que dice textualmente el audio antes de pasarlo, porque cuando lo escuchen van a ver que la calidad del audio es media baja. Cuando nosotros empeñamos sumas extraordinarias en vez de hacer políticas hablando de temas como la violencia, la delincuencia, la igualdad de género y 50.000 cosas más, que ahora están de moda, nos olvidamos
que el gran problema es que durante años se olvidó la importancia que tiene la educación inicial. Cuando nosotros nos empeñamos en gastar sumas extraordinarias en medio de hacer política, hablando de temas como la violencia, la delincuencia, la igualdad de género y 50.000 cosas más que ahora están de moda, nos olvidamos que el gran problema es que durante años se olvidó la importancia que tiene la educación inicial. Sí, como siempre, este hombre dice cosas El feminismo y los derechos humanos sí. de moda. Sí, bueno, tiene que ver con su historia de vida también. Tenemos ahora en conexión a Julieta Añasco, una sobreviviente de abuso sexual eclesiástico y una luchadora contra ese flagelo y una luchadora a favor de las víctimas para que finalmente tengan justicia. Es referente de SNAP, una organización internacional de sobrevivientes justamente de esta, podríamos decir, lacra que es el clero de la Iglesia Católica, que lamentablemente produce daño a muchos y muchas niños y niñas en el mundo. ¿Cómo está, Julieta? Un placer tenerte en La Voz del Erizo. Gracias, igualmente. Muy bien. Bueno, queríamos charlar un poco con vos, que venís luchando, poniendo el cuerpo a esto, a este flagelo, y contar un poco también cómo fue tu caso, porque bueno, finalmente seguís luchándolo a pesar de los años, cómo fue que pudiste recordar lo que pasó, es decir, contarnos un poco de tu historia, que siempre las historias personales, cuando están atravesadas también por el activismo, ayudan a otras personas a avanzar también cuando han sufrido las mismas situaciones, ¿no? O parecidas. Bueno, hace 5 años recordé los abusos que sufrí cuando era una niña en unos campamentos que organizaba el padre Ricardo, le decíamos. El cura se llama Héctor Ricardo Jiménez. Y bueno, lo primero que hice fue buscar a ver si había alguna noticia o algo en internet, y con la sorpresa de que sí, que había sido denunciado en Magdalena en la década del 90. Y bueno, a partir de ahí surgió la necesidad, no sé por qué, de denunciar, con la sorpresa de que la causa está prescripta. Obviamente yo para eso no sabía lo que significaba que las causas prescriban, no sabía muchas cosas que ahora sí. Y bueno, entonces ante esa situación, ya que en la justicia no se me permitía denunciar, me contacté con el movimiento de mujeres en la ciudad de La Plata, y bueno, gracias a ellas y junto con ellas organizamos 2 scratches, uno en la iglesia, porque lo encontramos también, en el medio lo encontramos. El sacerdote seguía celebrando misas todos los días y bueno, hicimos 2 scratches y a partir de ahí, desde la justicia nos llamaron para que podamos hacer la denuncia. Y en estos 5 años la causa ya fue archivada 2 veces, por lo mismo, porque está prescripta. También tuvimos un encuentro con el presidente del Tribunal Eclesiástico, Javier Fronza. No me sentí para nada contenida, ni mucho menos. Yo hace 5 años atrás todavía creía en la existencia de Dios, iba caminando a Luján, bueno, todas esas cosas. Entonces fue un proceso muy, como una vorágine que no paró. Así que, y bueno, y empecé por mí, y bueno, y ahora con la necesidad de intentar dar una mano a víctimas que se están animando a hablar, y a muchas mamás que tienen sus niños y niñas que son pequeños y que están siendo víctimas o que fueron víctimas de abuso, ¿no? ¿Fue durante la dictadura que este cura realizó los abusos? En mi caso, estábamos saliendo de la dictadura, pero sí tengo compañeros que sí, que en la década del 70, o sea, yo en el 79,
sí, bueno, estábamos casi ahí. Pero sí, ya desde la década del 60 que hay denuncias. Sí, seguramente les daría un poco más de impunidad, dado el vínculo de la Iglesia con el poder que estaba de turno, había tomado el gobierno, seguramente tenían una protección extra, ¿no? Seguro. Sí, eso, sin duda, si hoy la tienen, me imagino en ese momento donde tenían pleno poder. ¿Tuviste entrevistas y acercamientos con funcionarios de la Iglesia? ¿Intentaron convencerte de que no denuncies o de que calles esto, o de mostrarse de alguna manera arrepentidos y con digamos, intención de dar justicia como para tratar de acallar tu voz? Mira, en la reunión que tuve con el presidente del Tribunal Eclesiástico fue bastante difícil, digamos, porque no me sentí para nada contenida, si se quiere, ¿no? Querían que vaya sola, por ejemplo, no querían entrar con ninguna de mis abogadas. De hecho, ellos me ofrecieron abogados de la Iglesia para que me representen. Y después, o sea, digamos, al principio de mis denuncias públicas, sí, me vino un ofrecimiento de parte del que era embajador en el Vaticano, de apellido Valdés, que estaban intentando organizar un encuentro en el Vaticano para que Bergoglio nos pida perdón. Yo hacía 5 meses que había empezado con las denuncias, así que en ese momento dije que sí. Yo quería ir al Vaticano y llevar todas las causas de mis compañeros, que en ese momento éramos pocos, éramos 10. Y bueno, después cuando lo comenté con mis compañeros, me dijeron que no, que ellos hace muchos años que venían luchando, las propias víctimas del cura Grassi le pidieron audiencia y él nunca los recibió. Entonces decidimos que no iba a viajar. Y bueno, finalmente la reunión no se hizo. En ese momento entendí lo que ellos me decían, va a salir en el diario el titular, algo así como pide perdón a las víctimas de Argentina, pero mientras tanto las monjas y los curas que abusaron de nosotros van a seguir en contacto con niños. Y de hecho es lo que sucede, ¿no? Lo que más nos preocupa es que esas personas estén en contacto con niños. Y ustedes se comunicaron con Bergoglio, por tu caso en particular, ¿no? ¿Y tuvieron alguna respuesta? Yo le escribí una carta, ni bien recordé, porque todos me decían escribir, que te va a contestar. Y bueno, escribí, nunca llegó la carta, nunca me contestó. Después las abogadas que me acompañan, que es del colectivo de abogados populares, La Ciega, ellas estuvieron en el Vaticano y dejaron copia de mi denuncia, pero es como una casilla, es una oficina, o sea, uno entrega la carta y nada, o sea, no sabes si la carta llega o no llega. Bueno, al parecer llegó, porque cuando tuve la reunión en el obispado de la ciudad de La Plata, me confirmaron que sí, que estaban al tanto en el Vaticano ya de la denuncia, y hasta inclusive lo noté un poco molesto porque me dio a entender como que pasamos por encima de ellos, ¿no? Del obispado. Claro. Así que eso fue lo único. Bergoglio sabe muy bien a quién llamar, en qué momento llamar y cuándo. De hecho, hace poco llamó a una víctima del Colegio Newman, que es un hombre que no está organizado, digamos que está solo luchando, y bueno, eligió llamarlo a él, ¿no? Sí, creo que le creyó en algún momento y ahora me parece que se volvió a desencantar Creo que sí. Sí. Ellos saben muy bien dónde estamos, dónde vivimos, saben muy bien todo saben. Julieta, vos formás parte de una organización a nivel internacional que justamente acompaña
casos y sobrevivientes como vos, ¿notan alguna relación o similitudes entre los casos a nivel internacional, por más que puedan pasar en puntos totalmente opuestos del mundo? Sí, definitivamente. Creemos que es una red organizada de pedófilos, sí. Se repite en todos los países del mundo, es el mismo sistema. Imagínense en los lugares, en los pueblitos donde son muy pocas personas o gente muy humilde, que hay un solo cura y desierto y no hay nada. En Alaska, por ejemplo, se me ocurre en este momento, un solo sacerdote puede llegar a abusar sexualmente de todos los niños del pueblo. Es terrible lo que vienen haciendo sistemáticamente. Se repite, sí. ¿Qué le podrías decir a aquellas personas que han sido víctimas de abuso sexual eclesiástico, que hoy están en edad adulta? ¿Qué les recomendás hacer? Bueno, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que no se culpa lo que nos pasó, y que nos escriban, porque más allá de que no puedan dar su nombre, no lo quieran dar, porque muchos tampoco, pasa mucho que las propias familias no lo saben y tampoco quieren que la familia lo sepa. Entonces, que no es necesario que nos den su nombre, pero el doctor Lombardi, que es, por ejemplo, nos asesora eclesiásticamente en la red, él está llevando como ahí si me ayudas, un listado, sí, como un archivo donde él va ingresando cada denuncia, cada nombre de cura con el obispo que lo encubre, y entonces eso es importante también para nosotros saber o intentar saber dónde está el cura o si en algún momento llegan a aparecer nuevas víctimas. Sí, en algún momento habíamos arrancado con esa tarea y bueno. Sí. En el medio me enfermé. Pero bueno, la usamos hoy para el bloque anterior para contar un poco cuáles eran y quiénes eran los curas abusadores en la Argentina, y a Carlos Lombardi lo vamos a entrevistar en el próximo bloque, así que nos vino bien tu introducción. ¿Cómo pueden contactarse con vos o con la organización? Tenemos página de Facebook, que es Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, sino por mail, que es sobrevivientes también, redes sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico @hotmail.com, y ahí nos pueden escribir y bueno, les contestamos. Entendemos que cada uno tiene su proceso, hay muchas personas que están todavía dentro de la iglesia, que trabajan para la iglesia, entonces tienen mucho miedo, porque es denunciar no solo al cura, sino a su jefe, ¿no? Entonces, o a muchos también trabajan desde otros lugares, pero siempre cercanos a la iglesia, entonces es muy difícil salir de ese lugar, pero bueno, estamos para escucharlos y bueno, que entendemos su dolor. Bueno, Julieta, muchas gracias por tu testimonio, por haber puesto voz a ese sufrimiento y transformarlo en, de alguna manera, una bandera de lucha, porque esto no quedó solo en vos, sino que lo estás haciendo por muchas otras personas y eso es muy loable y te lo agradecemos realmente. Así que te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Gracias a ustedes, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Bueno, fue Julieta Nasco, sobreviviente de abuso sexual eclesiástico y referente de SNAP, la organización que lucha contra este flagelo del abuso sexual por parte de clérigos a niños, niñas y adolescentes. Vamos a cerrar este bloque, este quinto bloque de La Voz del Erizo, con más pistas del premio Torquemada. You're wrong about virtues of Christianity.
And you're wrong if you agree with Sean Hannity. If you think that pride is about nationality, you're wrong. You're wrong when you imprison people turning tricks. And you're wrong about trickle-down economics. If you think that punk rock doesn't mix with politics, you're wrong. You're wrong for hating queers and eating steers if you kill for the thrill of the hunt. You're wrong about wearing fur and not hating Aunt Culture, 'cause she's a cunted cunt. Or you're wrong if you celebrate Columbus Day. And you're wrong if you think there'll be a judgment day. If you're a charter member of the NRA, you're wrong. You're wrong if you support capital punishment. And you're wrong if you don't question your government. If you think her reproductive rights are inconsequent, you're wrong. You're wrong fighting jihad. Your blind faith in God. Your religions are all flawed. You're wrong about drug use when it's not abuse. I hope you never reproduce. You're getting high on the down low, a victim of the COINTELPRO. You're wrong, and we'll probably never know. Bueno, esto fue You're Wrong de NoFX. Bueno, ahí estamos en el quinto bloque. Vamos a recomendar unas películas y después vamos a entrevistar a Carlos Lombardi, que, Carlos es abogado, especialista en derecho canónico, un activista por el laicismo y un comprometido luchador también por la integridad de los niños y niñas que han sido abusados por el clero. Pero bueno, vamos con las películas recomendadas y luego con la entrevista a Carlos. La primera recomendación que les traemos es Spotlight. Narra cómo en el año 2001 un equipo de periodistas del periódico The Boston Globe destaparon un escándalo de pedofilia ocurrido en la Iglesia Católica de Boston. Después queremos recomendar un documental que se llama Líbranos del Mal, de la cineasta Amy Berg, que documenta el caso del convicto pedófilo Oliver Grady, quien, como un sacerdote en el norte de California, abusó de los niños de su parroquia, aparentemente con el conocimiento de sus superiores en la diócesis. Y bueno, lo que hace Berg es seguir a O'Grady en Irlanda, donde él vive libre bajo la protección de la iglesia. Está ahí también viviendo en las dependencias de un templo católico. Y realmente las declaraciones de este sujeto son escalofriantes, ¿no? Porque él reconoce que es un pedófilo y prácticamente ni siquiera se avergüenza de ello. No, es muy fuerte. El documental realmente es clave para entender también el mecanismo de encubrimiento, porque lo que hacen es recorrer los distintos pueblos donde él estuvo y mostrar cómo sistemáticamente lo fueron cubriendo. Otro documental que tenemos para recomendarles es No abusarás, el trabajo coproducido por Julián Maradeo y La Izquierda Diario, que narra no solo los abusos de sacerdotes de la Iglesia Católica, sino también el sistema de encubrimiento diseñado desde el Vaticano a lo largo de todo el siglo XX y la lucha de las víctimas a lo largo de años, incluso décadas, hasta convertirse en sobrevivientes, tal como se denominan. Bueno, justamente una de las protagonistas de ese documental es Julieta Añasco. Bueno, ya estamos en comunicación con Carlos Lombardi. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por llamarme. No, por favor, un placer tenerte en nuestro programa La Voz del Erizo. Bueno, queríamos primero consultarte, porque estuvimos nombrando en varias partes al caso Próbolo y sus perpetradores, y nos parecía interesante si podías hacernos una breve reseña de en qué consiste este caso, ya que has estado cerca de la investigación. Bueno, el caso Próbolo, por lo menos el que toma luz pública a fines del año 2016 en la ciudad de Mendoza y en la ciudad de La Plata, es una película, si se quiere, hablando vulgarmente, una película de terror
que comienza en Verona, Italia, en donde, bueno, en esa ciudad y en esa región italiana se llevan a cabo durante más de 30 años abusos sexuales y vejaciones contra alumnos del Instituto Próbolo de ese país, ¿no es cierto?, en esa ciudad, de esa región. Bueno, los cientos de abusos producidos allá a través de o por medio de una legión de sacerdotes predadores sexuales hace que, bueno, no solamente los hechos repercutan allá, sino que además el Vaticano les otorgue una especie de salvoconducto a un grupo de sacerdotes abusadores y los mismos recalen en la Argentina, en particular la ciudad de La Plata, donde también tiene un instituto, donde también hay un instituto Próbolo, y fundamentalmente en Mendoza. Dentro de esos predadores sexuales se encuentra el tristemente famoso Nicola Corradi, un octogenario que actualmente está imputado y procesado y con prisión domiciliaria por la edad. El fallecido Luigi Spinelli, el fratello Spinelli, fallecido acá en Mendoza, y cuyo cuerpo han ocultado, no sabemos dónde se encuentra. Es más, en los medios de prensa mendocinos, muy pocos que tomaron la noticia, no se informó real de Luigi Spinelli, sino que se informó que había fallecido un sacerdote de nombre Juan Pinola. Giovanni Granuzzo fue uno de los directores del Próbolo de La Plata, que también cometió abusos sexuales en Italia y acá. Actualmente Granuzzo es vicepresidente o vicedirector del Instituto Próbolo en Italia, bajo la protección del Vaticano. Bueno, y otro grupo de curas más dentro de estos predadores. En Mendoza explota la noticia a fines del 2016, donde una joven sorda le comunica a una funcionaria del gobierno actual provincial las circunstancias que habían padecido ella y sus compañeros, y ahí, bueno, nos enteramos de los hechos ocurridos acá en Mendoza. Hubo una comisión del Vaticano, ¿no?, supuestamente, que vino a investigar, pero ¿qué es lo que trató de hacer en realidad? Bueno, dentro de las medidas adoptadas por la Iglesia Católica, y concretamente el Vaticano, fue la presencia de una comisión integrada por 2 sacerdotes de la Arquidiócesis de Córdoba, de apellido Simón, Dante Simón, que es el actual vicario judicial de la Arquidiócesis de Córdoba y juez eclesiástico, y otro sacerdote de apellido Martínez, que hacía las veces de notario. Esa comisión, integrada por estos 2 sacerdotes, llegó a Mendoza con el discurso o con el argumento de que venían a hacer su propia investigación canónica interna y al colaborar con la justicia estatal. Bueno, el fiscal subrogante en ese momento le tomó la palabra y lo emplazó a Dante Simón a presentar su propia investigación, las constancias de su propia investigación en la investigación que llevó a cabo la Unidad Fiscal del Estado. Este señor Simón prometió eso, y una vez emplazado comunicó que ellos no podían colaborar con la justicia porque se amparaban en el concordato con la Santa Sede, como los oyentes sabrán, un tratado internacional firmado en la época de Onganía, en donde el Estado argentino le garantiza a la Iglesia no entrometerse en sus asuntos y crear un enclave jurídico en donde la Iglesia hace lo que se le antoja. Bueno, como termina esta historia de la comisión, que se fueron como llegaron, sin colaborar con la justicia e incumpliendo una orden judicial. Eso motivó que hace unos meses aproximadamente patrocinara a quien les habla la denuncia de uno de los querellantes contra el sacerdote Dante Simón por incumplimiento de una orden judicial y obstrucción de la justicia. Tremendo. Y si no recuerdo mal, también hicieron una declaración pública diciendo que los niños a veces provocan a los curas, ¿no? Dijeron algo parecido. Sí, dentro de la incontinencia verbal característica del clero católico, la impunidad y el empoderamiento que la clase dirigente política en sentido amplio le otorga al clero, dijeron ese tipo de barbaridades. Lo mismo que el actual administrador apostólico y actual arzobispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochetey, sostuvo públicamente que los abusos sexuales en Verona eran un mito urbano. Eso motivó que nosotros saliéramos a replicarlo y repudiarlo en todos los medios de comunicación acá en Mendoza, pero bueno, ya conocemos su incontinencia verbal y su sinvergüenzura.
Estuve leyendo hace poco que hubo allanamientos por, digamos, de vuelta en el instituto y excavaciones para tratar de encontrar aparentemente cadáveres de niños enterrados allí. ¿Sabés en qué quedó eso? Si progresó. No, eso, si bien lo declararon algunos testigos, bueno, al ser hechos tan graves, tan extremos, motivó que la Fiscalía ordenara las excavaciones y ordenara nuevos allanamientos en búsqueda de estas pruebas, y no lograron ningún resultado positivo. Bueno, eso fue aprovechado a su vez por la defensa de una religiosa japonesa, no sé si la recordarán, Kosaka Kumiko, sí. Que estuvo prófuga y que era una de las que incitaba y que también proveía, entre comillas, de menores para los sacerdotes para ser abusados. Bueno, eso fue, digamos, esa medida adoptada por la querella y ordenada por la Fiscalía, reitero, no dio un resultado positivo y fue aprovechada por la defensa de la monja desde el punto de vista mediático, ¿no es cierto? Claro. ¿Y hay fecha para el juicio oral de esta causa? Aún no. Los colegas querellantes están quejándose, digamos, denunciando públicamente a través de los medios que habría cierta connivencia entre el Poder Judicial de Mendoza, parte del Poder Judicial, no todo, porque la Fiscalía ha hecho un trabajo ordenado y muy bueno, sino parte del Poder Judicial en sus esferas de Mendoza, en sus esferas más elevadas, la Iglesia Católica, para frenar la elevación a juicio y la fecha, ¿no es cierto?, de la fijación de la fecha para que se eleve a juicio el caso Próbolo. Ahí estamos en la pelea. En tu opinión, ¿crees que ha mejorado en algo o han mejorado en algo las políticas de la Iglesia en esto de la supuesta tolerancia cero? ¿O sigue todo como está o ha empeorado? No, sigue todo como está. Y la prueba es que sigue todo como está lo demuestra, bueno, los últimos hechos descubiertos en Pensilvania, la última oleada de hechos, que son alrededor de 1000, perpetrados por 300 sacerdotes durante 7 décadas en Pensilvania, la posterior respuesta del Vaticano y del Papa Francisco, y además hay un criterio fundamental que los oyentes tienen que tener en cuenta, que son las exhortaciones que la ONU le hizo a la Santa Sede en el 2014, a través de 2 comités, el que controla la Convención de los Derechos del Niño y el que controla la Convención contra la Tortura. Exhortaron urgentemente a la Santa Sede, a través de 9 medidas, a, por ejemplo, modificar su normativa jurídica interna, que es el principal eje donde engarza todo el sistema de encubrimiento. La Iglesia Católica mantiene el sistema de encubrimiento enquistado en su estructura, y Bergoglio no quiere eliminarlo, no quiere extirparlo. Es un problema, creo, a mi entender, estructural de la Iglesia. No sé si tiene solución. Creo que hay que cambiar cosas demasiado profundas dentro de la ideología que no están dispuestos a modificarla. Así que creo que lo que hay que hacer fundamentalmente es alejar a esta gente de los niños y las niñas. No pueden tener más instituciones que estén manejando menores, porque realmente no solo no están en capacidad de poder hacerlo, sino que además tienen mecanismos claramente de encubrimiento para cuando sucede, incluso en casos de que no son los propios curas o monjas, sino que son docentes de escuelas religiosas que los cometen, y ellos, para cuidar el supuesto prestigio de sus instituciones, los protegen con los mismos mecanismos. Pero bueno, no sé si podremos en algún momento lograr que no tengan más niños y niñas a cargo. Es tal cual, y otro indicador importante que destaca lo que está resaltando Fernando, es el tema de las sanciones. El Vaticano muchas veces en su propaganda, en su aparato propagandístico, comunica que tal sacerdote fue sancionado, tal sacerdote que fue aceptada la renuncia. El problema de las sanciones canónicas es que el hecho de que un obispo, por ejemplo, un obispo chileno renuncie, no significa que se lo expulsa de la institución. Renuncian y siguen dentro de la institución. Un ejemplo en Argentina, que no ha renunciado, pero que sí ha sido condenado, es el tema Grassi. Grassi está cumpliendo prisión efectiva de 15 años por violación, abuso de menores en el penal de Ezeiza, y en algún momento Grassi va a cumplir su condena. Una persona relativamente joven, que en algún momento va a cumplir su condena. La pregunta es,
¿qué va a hacer la iglesia con Grassi, que todavía sigue siendo sacerdote? ¿Lo va a seguir bancando la institución o con el riesgo que implica para los menores? ¿O lo va a expulsar? Acá lo que las redes de sobrevivientes, las ONG que protegen a las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual clerical, le están exigiendo al Vaticano que expulse lisa y llanamente a los sacerdotes pedrastas, porque los niños, niñas y adolescentes corren riesgo de ser abusados nuevamente si esos sacerdotes se mantienen en la institución. Bueno, Carlos, ha sido muy claro como siempre, fue un placer tenerte en nuestro programa y bueno, seguiremos estando en contacto y trabajando no solo por este tema, sino por el laicismo, que es algo que nos une hace bastante tiempo. Así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y que pasen buenas tardes. Bueno, fue Carlos Lombardi, especialista en Derecho Canónico y también un luchador por el Estado laico. Y otra cosa que nos faltó... Nos quedó pendiente otra recomendación. Otra recomendación que siempre... es Los monstruos no existen, un documental que justamente lo hicimos desde la Asociación Internacional del Libre Pensamiento. Yo ahí estuve como entrevistador y desde Activismo Audiovisual. El documental lo pueden encontrar en YouTube. Trata más específicamente sobre los mecanismos de encubrimiento, sobre el abuso sexual en sí mismo, y tiene una sección, específica sobre el abuso sexual eclesiástico, donde habla de este flagelo Rubén Dri, un ex sacerdote que conoce desde adentro la situación. Lo hicimos como una herramienta para concientizar, para que se entienda bien cómo funciona, cómo opera un abusador o una abusadora, que se llama justamente Los monstruos no existen, porque los que perpetran este tipo de delitos son personas comunes en realidad, no son monstruos, son gente que podemos tener al lado. 1 de cada 5 niñas es abusada sexualmente en la Argentina, y esto generalmente ocurre dentro del hogar, con personas que nosotros a veces tratamos habitualmente. Y también siguiendo con esto de las recomendaciones, nosotros siempre les dejamos algunas películas o documentales, pero también les recomendamos música. Sí, Jimena nos ha preparado un audio, así que vamos directamente con su audio y después nos encontramos en el sexto bloque. Miss Bolivia es el nombre artístico de María Paz Ferreira, cantante, compositora, productora y DJ porteña. Feminista, proelección, defensora de los derechos humanos, mezcladora de dancehall, hip hop, cumbia y reggae. Miss Bolivia se dedicó a la psicología antes de meterse de lleno en la música. Egresada de la UBA, se reconoce abiertamente bisexual, a favor de la legalización de la marihuana y a favor de la lucha del pueblo mapuche. Ella fue la que declaró en el Congreso de la Nación que abortó en el 96 gracias a sus recursos económicos, dejando en evidencia el privilegio de clase para poder acceder a esta práctica de manera segura, pero clandestina. Decía en esa oportunidad, fue un privilegio de clase, un aborto express en el barrio de Flores. Mencionó que después cargó equívocamente la mochila de la culpa, surgida de la clandestinidad y de la mitología religiosa de corte patriarcal. Esta canción elegí para dedicarla a todas las personas que alguna vez sufrieron maltrato o abuso. Aquí quiero hacer una pausa y detenerme en esto. Cuando una persona, de la edad que fuere, confía en nosotros para relatar una situación de abuso que ha sufrido, es nuestra responsabilidad brindar una escucha adecuada. Esto es, mantener la calma sin echarles la culpa ni juzgarles, no interrogarles, dejar que se expresen espontáneamente sin interrumpirles ni callarles. Procurar solo la información mínima. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién lo hizo? Nunca, nunca obligarles a hablar frente a la persona sospechada, y mucho menos enfrentarles con él o ella. Ante el relato de un abuso, lo ideal es que éste sea expresado la menor cantidad de veces posible y ante la persona más idónea. Para prevenir abusos y maltrato, y porque es ley, es nuestro derecho. Desde hace 11 años y aún no se implementa, exigimos la plena vigencia de la ESI, Educación Sexual Integral. La resiliencia es una cualidad que todos tenemos. Hay que saberla activar. Nuestra venganza es ser felices. Escuchamos entonces a Miss Bolivia en su canción Calma, Respira.
estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue. No cedas, traga saliva. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca con eso de las cosas de la vida. Digo calma y respira, mira pa'lante y sigue. No te dejes caer, te duele cada centímetro de la piel, te duele el cuerpo. Sufrís desde que amanece hasta el anochecer, lo sentís muerto. Sentís como una daga afilada clavada en el centro. Sentís que nada te conduce a nada, como a ningún puerto. Respira, no pienses tanto que la mente se te pira. Sé que es difícil cuando sientes que no hay salida. Elige el camino incierto, elige cambiar de puerto y verás que pronto cambia la energía. Sé que te duele la vida, sé que te duele tanto y con mi canto quisiera darte comida y también de beber para compensar todo el agua que perdiste llorando tanto ayer hasta el amanecer. Aquí estoy yo, sí, incondicional como siempre. Me dice la Miss, la que te pide que te centres. Sigo cortando el dolor como con un sable. Tengo esta nueva canción porque pedían que hable. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue. No cedas, traga saliva, digo calma y respira, aunque te estés volviendo loca con eso de las cosas de la vida. Digo calma y respira, mira pa'lante y sigue. No te dejes caer, respira. Un nuevo mantra para sanarte el alma. Respira, lo llevo tatuado en un brazo y en el otro calma. Respira, a mí la música también me salva. Respira, me saca la puta depresión, me limpia el karma. Respira, levántate y anda. Respira, aunque estés sola o en banda. Respira, respira y calma. Calma y respira. Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira pa'lante y sigue. No cedas, traga saliva, digo calma y respira, aunque te estés volviendo loca con eso de las cosas de la vida. Digo calma y respira, mira pa'lante y sigue. No te dejes caer, no, no. No te dejes caer. Papá, yeah. No, 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 no te dejes caer. Bailamos como si hubiesen separado la iglesia. Ahora sí, abrimos este sexto y último bloque de La Voz del Erizo con las pistas del premio de Torquemada que les debíamos del bloque anterior. Las escuchamos. Tuve la mala idea de postularme para intendente. Nunca creí que iba a ganar y el destino me jugó una pasada. Porque en este país todo se arregla con una marchita. Y la verdad me tienen podrido una marchita. Bueno, el Torquemada del día de hoy es Carlos Fernando Arroyo. Es abogado, docente político y actual intendente del partido de General Pueyrredón. Arroyo fue director de la Escuela de Educación Media número 2 y profesor del Instituto de Formación Docente número 19. Fue funcionario de la dictadura cívico-militar cuando en 1979 fue designado como interventor de la Asociación de Conductores de Taxis. Durante el gobierno de Alfonsín fue candidato y vicepresidente del Partido Popular de la Reconstrucción de la Provincia de Buenos Aires, partido de derecha de Zeinaldín y Gustavo Breide Obeid, militares que participaron del levantamiento Cara Pintada a fines de los 80. Fue acusado de poseer simbología nazi en su despacho del Colegio de Abogados y cuando estaba al frente de Inspección General, señalado de realizar violentos allanamientos sin permiso legal. En 2007 se postuló como concejal en el partido Paufe, conducido por el ex subcomisario Luis Patti, que luego condenado por crímenes de lesa humanidad.
En 2015, la comunidad boliviana de Mar del Plata denunció a Arroyo ante el INADI por declaraciones xenófobas y discriminatorias, que ofendían a la comunidad en una entrevista televisiva, en la que dijo que todos los bolivianos son expertos en cultivar coca, vinculándolos implícitamente con actividades de narcotráfico. Bueno, hay para decir mucho de este personaje, pero no le vamos a dedicar tampoco tanto tiempo. Habría que contar un poco las barbaridades que hizo en la escuela donde él fue director, pero bueno, ahora se nos va a acabar el tiempo. Más respeto con nuestro señor intendente, ¿eh? Bueno, vamos a contar un poco sobre el encubrimiento vaticano del abuso sexual, ¿no? Pero sobre todo del actual Papa, porque esto de tolerancia cero es una gran mentira. Sí, Bergoglio es como una especie de experto para las cámaras, es como que sabe muy bien en ese sentido cómo fingir o cómo actuar. Tiene siempre dobles discursos y un gran aparato mediático que le permite instalar determinadas ideas que la realidad después nos dice lo contrario si nos dedicamos a buscar la verdad, porque ese es el tema. Claro. Si no la buscamos, no la vamos a encontrar. Bueno, sus consultores y asesores son cardenales que están acusados de encubrir abusos en distintas partes del planeta. Por ejemplo, Leonardo Sandri, también un argentino. George Pell, que fue acusado de encubrir los más de 4.400 casos de abusos sexuales del clero en Australia en el siglo XX. Mark Owelt, Sean O'Malley, Oscar Rodríguez Madariaga y Francisco Javier Errázuriz Osa. Esos son sus asesores, todos acusados de encubrimiento de abuso sexual eclesiástico. También creó una parodia de Comisión para la Tutela de Menores, y eso fue para usar y manipular víctimas de curas pederastas, que los incorporó ahí para no hacer absolutamente nada. La activista Mary Collins finalmente terminó renunciando, diciendo que era todo una gran mentira, ¿no? También protegió al nuncio apostólico de República Dominicana, Joseph Weslowski, refugiado en el Vaticano, para que no sea acusado de integrar una red de pornografía infantil. Fue sacado ilegalmente de República Dominicana, llevado al Vaticano, que no hay extradición, diciendo que iban a crear un tribunal, porque no tienen ese tipo de tribunales, crear un tribunal para juzgarlo. Lo dilataron hasta que un día apareció muerto en su habitación el cura el ex nuncio apostólico, y no lo pudieron juzgar y ahí terminó todo. Protegen en Italia al fundador del Instituto del Verbo Encarnado, Carlos Vuela, que está acusado de abusos sexuales, crímenes que fueron reconocidos por el propio Vaticano, y esto fue durante el reinado, el pontificiado de Bergoglio, ¿no? También mantiene, como dijimos hoy con Carlos Lombardi, al sacerdote Julio César Grassi como cura, no lo expulsaron, ¿no? A pesar de que todas las instancias ratificaron sus delitos, ratificaron que es culpable de los delitos de los cuales se lo acusó. Bueno, la Iglesia no lo expulsa ni le quita las facultades para dar misa, ¿no? Es una cosa increíble. Claro, o sea, él podría llegar, en el caso de que llegara, digamos, a salir el día de mañana, podría tranquilamente seguir ejerciendo sus funciones como cura. De hecho, por ejemplo, Christian von Bernick, que es un capellán de las Fuerzas Armadas condenado a cadena perpetua por haber sido partícipe de 7 asesinatos, 40 casos de secuestro, de 40 casos de tortura, 30 y algo de casos de secuestro, sigue dando misa, ¿no? O sea, y esto bajo, el pontificiado de Bergoglio. Reincorporó, mejor dicho, a los Legionarios de Cristo, una orden de México que era una gran red de abuso. Muchísimas adolescentes fueron embarazadas por estos curas y fundamentalmente el peor de ellos, un depredador sexual, el que fundó esa organización, muy cercano a Juan Pablo II, que era Marcial Maciel Ahorcado. Bueno, él falleció, pero su congregación, que había sido cómplice, estaba fuera de la iglesia. Bueno, Bergoglio los vuelve a reincorporar. Recordemos que esa congregación tiene una sede en Argentina, de la cual Esteban Bullrich es miembro. Bueno, hace poquito Carlos María Viganó, arzobispo y exnuncio en Estados Unidos, aseguró en una carta publicada en Info Vaticano que el Papa Francisco no solo conocía las acusaciones inmorales del ex cardenal Joseph McCarrick, de este caso de Pensilvania del que hablábamos hoy, nos contaba Flor, sino que le levantó las sanciones que le había impuesto el Papa Benedicto XVI y lo promovió. O sea, esto lo publicó en una carta de 11 páginas dentro de Info Vaticano y de Info Católica, a la cual pueden acceder, donde cuenta cómo Bergoglio lo consultó por este y por otros curas, le explicaron el expediente que tenían donde estaban registrados los casos de abuso y sin embargo Bergoglio no solo los encubrió, sino que los promovió.
Así que esto de tolerancia cero es una gran mentira de este papa, como de todos los papas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y vamos a hablar entonces de la visita del papa, de Jorge Mario Bergoglio, a Irlanda. Que Irlanda, ya no es ese bastión católico que conoció Juan Pablo II en 1979. Es hoy en día una tierra arrasada por el escándalo de abusos sexuales, de poder institucionales, que en el siglo pasado fueron encubiertos por la jerarquía eclesiástica. Francisco fue recibido con durísimos reproches y críticas. Se reunió en forma privada con 8 víctimas de abusos, donde volvió a condenar la corrupción y el encubrimiento que hubo en esta tierra. El premier irlandés Leo Varadkar se convirtió en el primer jefe de gobierno del mundo que se planta ante el líder máximo de la Iglesia Católica al exigirle acciones y no palabras para detener los escándalos de abusos en el clero. También reivindicó lo que describió como la modernización que hubo en Irlanda con la reciente legalización del aborto y de las uniones homosexuales. No le debe haber sido muy grato a Bergoglio tener enfrente a un activista gay diciéndole estas cosas. Realmente le debe haber dolido bastante y nos alegra. Bueno, ya nos estamos por terminar el programa. Vamos a contarle muy brevemente a aquellos y aquellas oyentes que nos trajeron las apostasías, que el 24 fuimos distintos integrantes de la Coalición Argentina por un Estado Laico a entregar a la Conferencia Episcopal Argentina 3.000 apostasías, de las cuales 500 eran de Mar del Plata. Podríamos decir in your face. Ahí fuimos en su cara. Nos recibieron muy amablemente, nos prometieron resolver rápidamente las apostasías y generar, lo que fue una exigencia nuestra, un protocolo para unificar en todo el país, ya que hay distintas regiones donde están entorpeciendo los trámites. Por ahora no es el caso de la ciudad de Mar del Plata, que si bien están un poco lentos, vienen saliendo. En lugares como La Rioja, en Córdoba, en Catamarca, están exigiendo cosas como, por ejemplo, certificar la firma en la policía, cosas así, o que si no tenés el certificado de bautismo que ellos mismos expiden, no podés hacer el trámite, que hay que ir de a uno de manera individual, todas esas cosas que nosotros denunciamos, repudiamos y le exigimos a la Conferencia Episcopal que lo resuelva en un breve tiempo. Así que supuestamente este viernes tendríamos una respuesta y hemos tenido un gran alcance en los medios. Dimos una conferencia de prensa a sala llena y nos cubrieron medios de todo el mundo, especialmente de Francia, de Rusia, de España. Así que creo que hoy les hemos dado muchos más motivos para apostatar. Pueden encontrar en nuestra página web el formulario en www.lavozdelerizo.com.ar y traer a la radio las planillas, así nosotros nos encargamos de iniciarles el trámite. Bueno, esto fue todo, nos estamos despidiendo, un gran abrazo de lucha para todas y todos. Gracias por escucharnos, hasta luego. Este mundo, así como está, es una caca. Todo lo bello es digerido por un sistema que nos devuelve pobreza, miseria, hambre, desnutrición infantil, maltrato, abusos y 1000 cosas horribles más. Si hay un creador de todo esto, tiene que ser un descomunal ano, un esfínter autoritario y perverso, que está bien arriba, bien vertical para dejar caer sus heces y que nos lleguen con fuerza. Quienes idolatran al extremo de este aparato digestivo son santos sagrados o sacros. Y claro, el sacro está cerca del culo. Vivimos en un mundo, Dios es ano, pero nuestra propuesta es transformar esa materia fecal en abono de un mundo nuevo, donde no nos caguen más.